Muy buenos días, queridos estudiantes, caballeros, damiselas en peligro. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Listo, entonces vamos a empezar la clase dándole la bienvenida a la clase de filosofía. ¿Listo? Para mí es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. ¿Listo? Entonces, en primera circunstancia, vamos a tomar apunte. Vamos a hacer como tal un mapa conceptual. Yo le voy a dar los conceptos y ustedes tienen que sincronizar y ubicar de la mejor manera el mapa. ¿Listo? Al final les diré algo, bueno, les contaré cómo funcionará la temática. ¿Listo? Para que por favor no se vayan así como si nada. Listo. Entonces el tema que vamos a hablar el día de hoy es la figura de Sócrates. Yo les puse a leer un tema que se llama los sofistas, ¿cierto? Los sofistas nos permite abrir este desarrollo y es la figura de Sócrates. Entonces, más adelante hablaremos sobre ese proceso, ¿listo? Entonces comenzaremos con el señor Sócrates. Entonces el señor Sócrates, ¿cierto? Un filósofo, un gran filósofo, nace en la antigua Grecia en el año 470 a.C. Ibe significa iberación de Boleb, ¿cierto? Que significa donde nace y donde creció. Entonces, él muere en la antigua Grecia asimismo, ¿listo? En el año 399 a.C. Recuerde que los años se hacían recurrieron antes de Cristo hacia atrás, ¿listo? ¿Por qué? Porque la gente estaba loca. No mentiras, pues porque los procesos del siglo empezaron después del 1000. Ahí entendieron que estaban mal, entonces recurrieron a adelantarse. Bueno, entonces el señor Sócrates, aquí lo vemos en una gran pieza de mármol y aquí lo vemos en una gran pintura, ¿cierto? Muy joven el señor. No, la verdad ya era muy viejito. Bueno, entonces fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos los tres más representantes de la filosofía de la Grecia antigua. Entonces ellos eran los más chidos, o sea, carnal, eres lo máximo, ¿cierto? Pero entonces en este caso son los reyes literalmente del perreo. Entonces aquí vemos a Sócrates en la mitad, Aristóteles en un lado derecho y al izquierdo estamos con Platón. Entonces los tres tuvieron su gran enfoque entonces en la filosofía, más que todo Sócrates, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a hablar de la familia de Sócrates. Entonces su papá fue el arquitecto del Partenón, o sea, el edificio intacto, no tan intacto, que aún está en diferentes rasgos de caída, pero de igual forma es intacto, es una de las grandes arquitecturas del mundo, ¿cierto? Entonces permitiendo así que el papá de Sócrates construyera, ahora no era cualquier recogido, no, un arquitecto. Su mamá en ese caso era partera, en donde Sócrates desarrollaría el proceso y la incógnita de la mayéutica a partir de la partera. Entonces él entendía que por qué venían los bebés al mundo. Entonces mientras que la mamá afanada por que trajera o por atender ese parto, Sócrates estaba preguntándose. Entonces era una situación de crisis, pero fue una situación donde gracias a él reconocemos ese saber. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Aquí como en la flecha les muestro la mamá y el papá, ¿listo? De Sócrates. Entonces estas fotos son intactas, son del Museo del Prado y son del Museo del Louvre. Las imágenes que van a ver de aquí en adelante, ¿listo? Listo, vamos a proseguir con los estudios. Entonces Sócrates
sus estudios fueron normales, atendieron una educación tradicional ateniense, ¿cierto? Donde se determinaba la literatura, la música, la gimnasia, ¿cierto? Porque recuerde que Grecia es cuna de los Juegos Olímpicos, creador de esas hazañas. Entonces, Arquelao les enseñó a pensar, era un profesor, un maestro para Sócrates, le enseñó a pensar en física. Pero el señor cobraba, obviamente, por el dinero, le cobraba, obviamente que en ese entonces pues Sócrates tenía los recursos. Entonces, acá evidenciamos al señor, ¿cierto? Al gran maestro. Acá, como estoy señalando en la flecha, es el señor Sócrates, aquel que tiene el letrerito. Entonces estamos viendo a Sócrates prácticamente en su juventud. ¿Listo? Listo, entonces seguimos con su proceso que viene siendo la guerra. Entonces él gozaba mucho, ¿cierto? De una forma adinerada. Entonces no tenía tanto sustento, tenía sustento económico. Entonces le enseñaba sin necesidad de que le pagaran. Él realizaba muchas preguntas, entonces la gente se le acercaba, le decía como, ay, venga, ¿y usted por qué sabe esto y lo otro? No, yo solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Entonces, esa era la frase célebre de Sócrates. Sócrates, se está cayendo tu casa. Solo sé que nada sé. Entonces, esa era una situación donde solo respondía con esa palabra. Entonces, le tocó alistarse a la guerra. Combatió en la guerra de Esparta. Al regreso, conoció a una linda mujer, una linda dama. Se casó con Cantipa o Cantica, en el cual tuvieron 3 hijos. Entonces acá vamos a evidenciar una de las fotografías o uno de los cuadros que está en el Louvre de Francia, donde evidenciamos que aquí está Cantipa, ¿cierto? Pues obviamente echándole agua a Sócrates, porque en las mañanas echaba agua para que así mismo ellos se fueran frescos. Ellos se bañaban. Él decía, no la misma persona se baña en el mismo río. Entonces mucha gente le decía, está loco. Pero si uno se pone a analizar, es correcto, porque el agua fluye. Entonces seguimos con el proceso. Entonces a este proceso él fue condenado. Entonces fue condenado a muerte por enseñar a los jóvenes a pensar y a buscar la verdad. Entonces él le decía a los jóvenes, ustedes tienen que pensar en la verdad, tienen que conocerse a sí mismos. Si ustedes se conocen a sí mismos, van a encontrar la esencia de la verdad. Entonces, asimismo, también comenzaba a preguntarse. Entonces la gente decía, es verdad lo que dicen los jóvenes más que todo. Entonces el pensar para en ese entonces era muy, oh Dios mío, gracias. Entonces los sofistas, acá hablamos de los sofistas, gozaban de la muerte de Sócrates, porque los sofistas, mientras que Sócrates no cobraba, ¿cierto? No cobraba por el conocimiento, por enseñar, porque el enseñar es buscar la verdad y eso enriquece. No debía de uno pagar por la enseñanza. En cambio los sofistas eran las personas que trataban de ser como Sócrates, pero disimulaban el proceso de enseñanza, enseñaban mal y tras derecho cobraban. Entonces él se fue en una revolución literal porque no le pareció justo. Él buscaba a los jóvenes, les decía, ay Sócrates, ¿por qué esto? Solo sé que nada sé. ¿Pero por qué? Conócete a sí mismo. Entonces eran las 2 frases célebres de Sócrates, no se les olvide por favor. Entonces aquí vamos a evidenciar cuando obviamente lo juzgan, no lo juzgan, sino pues lo condenan. Entonces acá está, esta es una pintura hecha por Sancio Rafael en la escuela de Atenas. Él está en la mitad en el juicio, mientras que toda la gente lo observa porque ya obviamente va a morir. Entonces acá vemos al señor, ¿sí ven? Con la flechita. Entonces vamos a proseguir.
Listo, entonces llega la hora del juicio. Entonces ahí lo juician de 3 formas. No creer en los dioses. Él decía que existían más dioses, y más que existiera un dios, más que existieran varios dioses, existía un dios que era supremo y era grande, que él ni siquiera sabía quién era. Y es curioso, pues, porque estamos en la actualidad y sabemos que Dios creador es, pues, Dios, el Hijo de, de Jesús. Entonces, asimismo, el segundo fue introducir nueva sabiduría. Entonces él introdujo el producto de la dialéctica, la mayéutica, ¿cierto? Entonces estos procesos permitieron de que ellos distinguieran ese proceso de sabiduría. Entonces eso para los sofistas, para los profesores que enseñaban, pero no era así, les pareció que era ir en contra de su autonomía. Y por último, corromper a la juventud de la misma manera. Todos los sofistas decían que ellos corrompía, que Sócrates corrompía, que no enseñaba, sino en verdad no les daba prioridad, que no cobraba. Entonces Sócrates les decía, porque hay que cobrar a la merced de la gente, si la gente es la que aprende. Entonces Sócrates era el boom del momento, era como, no, era así, era súper chimbi, así como el Daddy Yankee del momento. Listo, prosigamos. Entonces aquí vamos a ver cuando juician, ¿cierto? Cuando lo juician, ¿cierto? El Señor aquí de pie lo ajuicia. Acá está el señor Sócrates con su bastoncito y él mirándolo como que, ¿por qué eres así? Solo sé que nada sé. Entonces recuerden esa frase, por favor. ¿Listo? Por último, daremos a contemplar su muerte. Entonces, es muy curioso porque él dice que él quiere morir de una manera diferente, no quiere sufrir, no quiere. Entonces, él decide tomar su propia muerte. Entonces, él se sienta y él se queda hacen una fiesta, hacen una comida y él se toma una bebida. En esa bebida hay cicuta. Cicuta es una planta, es como decir la ruda, ¿sí? Asimilen. Esa plantica la molían y en 5 minutos él dejaba de respirar y moría. Era una planta de veneno, ¿cierto? Y así no moría. Antes de morir, cuando ya cerró sus ojos, le dijo, le debemos un gallo a Asclepio o Asclepio, ¿listo? Entonces, él dijo eso, era porque Asclepio, le dijo que Asclepio era el dios de la medicina. Entonces, usted al dar una gallina, curaba su vida. ¿Listo? Acá vamos a ver una de las imágenes que están en el Museo del Prado. Aquí vemos que ya se acaba pues la fiesta, se acaban los procesos. Toda la gente, si ven, están agonizando, están preocupados porque creen que después de eso no van a seguir pensando, se va a perder la ciencia, la educación, ¿cierto? Muchas cosas. Él se toma la cicuta y pues muere en el acto. ¿Listo? Entonces, aquí concluimos nuestro tema y por favor necesito que me hagan pues el mapa conceptual en su cuaderno, bien bonito, bien pipiris nice, que quede impactado y por favor, asimismo, cuando yo les pida los mapas, porque vamos a hacer en los temas, les voy a mandar un video cada 8 días, pues para adelantar tema, priorizarnos. En cada tema que haga vamos a hacer un mapa conceptual. Cuando yo, escuchen muy bien, cuando yo les pida los mapas, me deben de entregar todos los mapas que en las clases hemos visto. ¿Listo? Y ahí tomaré una nota. ¿Listo? Entonces, no siendo más, que tengan una feliz tarde y que Sócrates los ilumine.